24 de septiembre, la liturgia celebra el domingo 25 durante el tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A. Y el texto del Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 19. Podríamos titularlo, ¿no?, Los obreros en la viña o El amo generoso, ¿no? Fíjense, aquí hay un juego de palabras. En realidad, ¿no?, para nosotros sería la justicia, para Dios es el amor. Nosotros juzgamos desde la justicia, dar a cada uno aquello que le corresponde. Dios lo mira de otra forma. Dios es Padre y da a todos por igual. El amo generoso, por eso decíamos, ¿no? Podríamos resaltar como tres aspectos claves en el Evangelio de este domingo, ¿no? Primero, ¿quién es Dios? Evidentemente Dios es Padre, Dios es bondad, y que distribuye por igual a unos y a otros. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos. Este es el punto clave, ¿no? Si no partimos de acá, ¿no?, ya empiezan las envidias, los celos, ¿no? El segundo aspecto, Jesús acoge a pecadores, a marginados. ¿Por qué? Porque también ellos son los hijos de Dios, cosa que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, les dejamos un poquito aparte. Y el tercer aspecto, ¿no?, los justos no han de sentir envidia, sino gratitud ante el Padre por haber sido llamados a la primera hora, por haber podido trabajar con el Padre desde la primera hora. Este es uno de los aspectos claves, ¿no? Hemos sido llamados a la viña del Señor y el gran privilegio es que hemos sido llamados los primeros, ¿no?, para trabajar en esa viña. Lo lindo es que todos estamos invitados a eso, ¿no?, a ese trabajo, ¿no? Por eso es motivo de mayor gratitud el haber sido llamados los primeros a trabajar en la viña del Señor y por su reino, ¿no? Hay una frase clave dentro del Evangelio, ¿no? Dice, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Quiénes eran estos primeros, no? Jesús se enfrenta a un grupo de personas muy difíciles, escribas y fariseos, ¿no? Habían hecho de la Torá, del libro de la ley, un libro para ellos, de alguna forma, interpretado según ellos, ¿no?, vistos desde su punto de vista, ¿no? Ellos se consideraban santos, por tanto, merecedores de los favores de Dios. Es decir, Dios tenía que premiarles a ellos, porque hacían tal como estaba escrito en la Torá, ¿no?, como si Dios estuviera a su servicio. Cumplían la tradición, entonces, evidentemente, Dios tenía que premiarles. Esto hacía que muchas veces despreciaran a los ignorantes, ¿no?, a los pecadores, ¿no? Por el contrario, ellos eran los puros y merecedores de los dones de Dios. Exigían a Dios la salvación. Esto es tremendo, exigir a Dios la salvación, ¿no? Se creían con méritos ante Dios. Y esto es lo que Jesús denuncia. La salvación es un don de Dios que no merecemos, que es fruto del amor y bondad de Dios. Jesús, ¿qué sugiere? Fíjense, el pueblo judío es el primero en ser llamado. Ellos, no, los judíos, son como los herederos de las promesas hechas a los grandes patriarcas, Abraham, Moisés, ¿no? Los últimos invitados a la viña, ¿quiénes son? Serían los pecadores, los alejados, serían los pueblos paganos, que luego va a haber un pequeño también problema, ¿no?, en la primitiva iglesia. Jesús vino para ofrecer la salvación y la misericordia divina a todos, sin excepción. Todo hombre, toda mujer, sea la condición en que vive, sea el lugar donde esté, sea, no importa, todos somos hijos de Dios. Por eso el que sigue a Jesús debe entender que el reino es un don gratuito. No se compra ni se vende, ni se alcanza por méritos propios. Dios es pura bondad y nos regala todos sus dones. Su misericordia no se opone, por eso, a la justicia humana. Al contrario, la completa y la trasciende. Les decía que ya en la primitiva iglesia, ¿no?, hubo ya una pequeña tirantez entre los primeros judíos cristianos y los paganos que se iban convirtiendo al cristianismo. Se vivieron tensiones entre estos cristianos de origen judío que no podían entender que los paganos que se convertían tuvieran en la iglesia la misma situación que ellos, ¿no?
Más incluso, tuvieron dificultades entre los mismos apóstoles. De ahí ese primer encuentro, concilio, que se llamó Concilio de Jerusalén en el año 50, ¿no? Los paganos que se convertían al cristianismo tenían que hacerse primero judíos, tenían que circuncidarse. Hubo una tensión muy grande en ese momento. Al final, evidentemente, triunfó lo que hoy estamos viviendo, ¿no? No, Jesús vino a salvar a todos y está por encima de la ley y de Moisés, ¿no? La parábola nos muestra que Jesús es el gran don de Dios a la humanidad. Y ese don es para todos, no excluye a nadie, porque todos somos hijos de Dios. Este es uno de los aspectos claves que tenemos que tener siempre en cuenta. Como conclusión, podríamos sacar una serie de conclusiones muy concretas. La primera, todo es gracia. Todo es gratitud de parte de Dios al hombre. Este es el punto clave que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Lo segundo, a mayor gracia recibida de Dios, mayor debe ser nuestro agradecimiento. Cuanto más tomamos conciencia de esa gracia de Dios, más agradecidos tenemos que ser. La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana. Nosotros actuamos por justicia, a cada uno lo que le corresponde, a este más, a otro menos. No, Dios no va por ahí. Dios trasciende la justicia humana, la trasciende y la completa, ¿no? Es una bendición haber sido llamados a la primera hora, por haber podido gozar más del Señor y trabajar en la viña por su reino. Por fin debemos sentir alegría, porque aún a última hora hay quienes se acercan a Dios. Y esto es realmente maravilloso, ¿no? Vivir la Eucaristía hoy para nosotros es el mayor bien recibido. ¿En qué medida somos agradecidos? Muchas gracias y feliz domingo para todos ustedes.